Bueno, un saludo fraterno de paz y bien. Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí con ese propósito maravilloso de poder transmitir la palabra del Señor. Entonces, que hoy sea un día espectacular. Nombre de mi esposa, Mónica Irene Ospina. Mi nombre es Rafael Aníbal Cortés. Nosotros somos misioneros, pertenecemos a una comunidad maravillosa que llaman los religiosos terciarios capuchinos, y ellos pues se encargan básicamente de trabajar con jóvenes infractores a la ley. Nosotros con ellos trabajamos por muchos años en cárceles de menores. Y pues Dios nos dio el privilegio de poder fundar una comunidad maravillosa que se llama Shekinah de la Misericordia. ¿Y Shekinah qué significa, mi amor? Que es una palabra hebrea maravillosa. ¿Qué significa Shekinah? Shekinah, presencia de Dios. Presencia viva de Dios. Entonces, que este día sea maravilloso y hoy estés dispuesta a recibir esa enseñanza que el Señor a través del Espíritu Santo nos quiere dar. Entonces empezamos, mi amor, invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Grande Dios y todopoderoso, a ti te damos gracias, Señor misericordioso, por este momento. Gracias, Padre eterno, por tu amor hacia nosotros, por habernos llamado, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos convoca, que nos llama con nuestro nombre propio, Señor, porque a cada uno de nosotros nos has dado un nombre, Señor. Gracias, eterno Dios y Rey, que nos concedes tantas bendiciones, tantas dones, tantas maravillas, tantas cosas hermosas, Señor, que a veces ni nos damos cuenta de tantas cosas que estamos recibiendo a diario, y tanto así que nos levantamos solamente a quejarnos, pero no nos damos cuenta de que son más, y aún así serán siempre mucho más las bendiciones que las situaciones algo específicas o difíciles a vivir. Pero ni siquiera nos damos cuenta que esas situaciones así difíciles, esos momentos donde nos sentimos disminuidos, Señor, es para precisamente nosotros aprender a depender más de ti, Señor. Por eso, Señor, hoy te damos gracias, Padre eterno, gracias por esos momentos difíciles, gracias por los momentos buenos. Gracias, Señor, por cada bendición y por cada familia, Señor. Gracias, Padre Santo, por tantas cosas. Oh, Dios Santo, son tantas cosas. Gracias por nuestro planeta Tierra. Gracias, Señor bendito y adorado, porque a veces no entendemos las situaciones que suceden en el mundo. Pero, Padre Santo, todo absolutamente tiene un propósito, y tú eres un Padre, un Dios celoso que está esperando que nosotros como tus hijos realmente te reconozcamos, te busquemos y dependamos de ti, Señor. Padre eterno, en este momento nos ponemos en tus manos. En este momento te pedimos, Señor, que estés tú presente aquí donde estamos, Señor, en cada uno de los hogares que estamos escuchando, Señor. Que tú hagas tu presencia en nosotros, Señor. Y que asimismo, Padre eterno, la sangre de Cristo Jesús venga sobre nuestras vidas, que nos redima del poder del enemigo, nos perdone nuestros pecados y los limpie con la sangre de Cristo Jesús. Y que asimismo, Señor, podamos estar dignos de poder entrar en tu presencia, porque tú nos diste la posibilidad cuando nuestro Señor Jesucristo murió, para que nosotros por medio de la sangre de Cristo podamos entrar a tu presencia. Y asimismo, Señor, ser limpios para vivir en santidad, Señor. Espíritu Santo, hermoso Espíritu Santo, nuestro defensor, nuestro paráclito, nuestro guía, nuestro maestro. Ven, Espíritu Santo, en este momento. Ven, Espíritu Santo, y traiga revelación de la palabra a cada uno de los corazones que escuchamos este mensaje, Señor. Y permítenos, Espíritu Santo, ese entendimiento para que podamos
comprendiendo la palabra del Señor, lo podamos poner por obra, atesoremos esa palabra en el corazón y asimismo, Señor misericordioso, realmente la podamos poner por obra, dando testimonio de la presencia de nuestro Padre eterno. Eterno Dios y Rey, aquí estamos, Señor, háblanos que queremos escuchar tu voz, háblanos que queremos escuchar lo que tú tienes para hoy. Gracias, eterno Dios y Rey, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículos del 5 al 17. Al entrar Jesús en Cafarnaún, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo: Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solo da la orden y mi criado quedará sano. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Luego Jesús dijo al capitán: vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Jesús fue a la casa de Pedro, donde encontró a la suegra de éste en cama y con fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre se le quitó. Así que ella se levantó y comenzó a atenderlos. Al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas y con una sola palabra expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por tu palabra que es viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo. Amén. Amén. Es impresionante, Moni, cuando bien se recuerda al final de este pasaje bíblico, me llama la atención cómo desde mucho, pues todo el Antiguo Testamento, ¿no? Siempre se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Isaías es quien bien lo marca, bien lo define, bien lo profetiza. E incluso nos dice que fue varón de dolor, un hombre que sufrió, que no se le iba a romper ningún hueso y que él fue un hombre que iba a sufrir, que iba a pasar por muchas penurias para la salvación. E incluso bien nos dice que por su sangre nosotros fuimos sanados, liberados por su sangre, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Entonces fíjense lo interesante que cuando habla de que fuimos, está dando realmente una afirmación de que es pasado. Y es bien particular porque cuando se habla de la palabra fe, la Biblia nos dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es tener una plena confianza. Y la fe es algo que a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo uno hace para tener fe? ¿Cómo uno hace para recibir ese milagro que tanto espera? Porque aquí nos habla bien del centurión, nos habla de la suegra de Pedro, nos habla de los endemoniados, o sea, de los milagros por donde se vea, tanto de las liberaciones como de las sanidades físicas, como también de las situaciones con respecto a una situación
tal vez pasajera, una fiebre. Pero el Señor actúa, así sea en lo mínimo o en lo máximo, como puede ser una liberación fuerte, ¿no? Pero Él siempre está actuando. El tema es la fe. Y el Señor lo remarca, la fe. O sea, no he visto una fe más grande como este hombre en Israel. Entonces, yo me pongo a pensar, los de Israel, los discípulos, no he visto, cuando Él dice que no ha visto una fe, marca también a sus discípulos. Es impresionante, porque dice, no he visto una fe más grande que este hombre. Y estamos hablando de un hombre que es pagano, que viene de una fe, de una forma de comportarse muy particular, porque si nos ponemos a mirar los romanos, eran Idólatra. y no solamente idólatras, hacían una cantidad de bacanalidades, que la palabra bacanal viene precisamente de los romanos, donde hacen unos festines impresionantes a nivel del dios Baco. Baco es el dios del vino. Y hacían cosas atroces, cosas que tenían que ver con hasta bestialismo, sí, se llama así el concepto, o sea, que filia, o sea, tener intimidad con los animales. Entonces, unas cosas horribles y con personas y niñas y cosas horribles. Entonces, lo cierto es que nos habla el Señor de aprender a tener fe. Entonces, ¿cómo tener esa certeza de lo que espera, esa convicción de lo que no se ve? ¿Cómo hacerlo? Para poder tener fe uno tiene que, primero que todo, conocer. Porque si yo no conozco a alguien, ¿cómo voy a tener fe si no conozco a alguien? Tengo que conocer a esa persona. Y para conocer a esa persona, pues tengo que estudiar. Si yo no estudio la palabra, pues no voy a conocer. Esforzarme realmente por saber que Él hace las cosas. Es real, pero una de las personas que más fe tienen en el mundo, o bueno, hay un grupo de personas que tienen muchísima, pero muchísima fe. ¿Saben quiénes son? Los niños. Es increíble. Todo lo creen. Todo lo creen. Pongan a pensar. O sea, quédate aquí, te traigo un dulce. Pero como tú ya no le cumples y sales corriendo y se le escondes para que el niño no llore, ¿sí? Entonces, o le mientes, y entonces ellos ya van perdiendo. Pero los niños son los que más en el mundo tienen fe. Es increíble. Fe en ti, fe en el papá. Él tiene fe. Por ejemplo, tú lo paras en el borde de una cama, lánzate. Y él se lanza. De verdad, se lanza. Dile que tú vas a ir al otro día a una alberca, como dicen en México, a una piscina, ¿sí? ¿Y qué sucede? Los niños confían tanto que hasta con la pantalonetica se la colocan y duermen toda la noche con la pantaloneta. Bueno, con el chorcito, no sé cómo le dicen en su país. Entonces, Bermuda, sí, bueno, lo que sea. Anyway, perdón, disculpen, eso salió el inglés que tanto me fluye. Entonces, Molly, me fluye, pero la garganta me está atorado aquí en mi garganta. Entonces, ¿qué implica ser como niños? Dicen, sean ustedes como niños, porque los niños es el reino de los cielos, el que sea como niño. O sea, tener fe es, veamos dentro de los niños, cómo ser como un niño. ¿Cómo aprender? Porque la lógica, la razón es que yo soy adulto, yo soy muy maduro, yo soy una persona ya que tengo muchos años, mucho conocimiento, lo que sea, muy crujiente, tal vez podemos decir, pero no tenemos fe. Confiamos más en el dinero, ¿sí? Confiamos más, ni siquiera en las personas. Yo no confío en nadie, ¿sí? Es como la frase popular, en nadie confío, ni en mi sombra confío, como esos dichos populares que se tienen. Pero ¿cómo ser entonces como niños para activar esa fe? Este hombre, fíjense que me llama la atención, no he visto hombre que haya tenido tanta fe como este soldado romano que me llama tanto la atención, ¿no? Tanto la atención. Porque él ni se estuvo presente siquiera, mandó a un siervo, ¿sí? Un siervo que hablaba de él. Y es un hombre que tenía una particularidad, conocía del Señor. Un hombre que aprendió realmente a tomar decisiones. Y una decisión bien grande, ¿cuál era? Escucharlo, seguirlo, como Zaqueo, por ejemplo.
Saqueo inicialmente escuchaba al Señor, pero después vio al Señor. Se subió a esa morera, creo que fue, bueno, a un sicomoro, perdón. Se subió y allí quería verlo porque era bajito de estatura. Y el Señor lo llama y toma una actitud y toma una decisión diferente. Dice, voy a entregarle mucha parte de lo que yo le he robado a la gente pobre. Y el Señor le dice, hoy estaré contigo en tu casa, cenaremos juntos porque ha llegado la salvación a tu casa. Entonces, ¿cómo está tu casa hoy? ¿Cómo está tu hogar hoy? ¿Falta de fe tal vez? ¿Hoy está vuelto nada? ¿Cómo están tus hijos? Ponte a pensar en cada uno de tus hijos, ¿cómo están? Ponte a pensar si realmente todos son creyentes. Todos. Te aseguro que hay uno que no. Sí, hay uno que no, si tienes varios hijos. Hay alguien que no es creyente, sino que es de su propio parecer. Cree más en cosas del mundo. Es increíble. Y son capaces de dar su vida hasta por cosas del mundo. Es increíble. Por ejemplo, me llama la atención que en nuestro país pues, hay cuestiones políticas. Y yo veo cómo se pelean hasta en mi propia familia, que porque uno es de un color y el otro es del otro. Y gente que dice, Dios mío, pero ¿por qué creen en cosas del mundo? Inclusive alguien nos habla de que es que yo soy la paz. Ay, Dios mío, se creen dioses. Sí, porque dicen, yo soy la paz, yo traigo la paz verdadera. Si es que eso es bíblico, que la paz verdadera solamente viene en nuestro Señor Jesucristo. Él es la paz verdadera, el único rey, Él es el príncipe de paz. Entonces que alguien me venga a hablar de paz, eso es del mundo, eso es satánico, eso es diabólico. Y la gente se envive, o sea, se desvive por creer en esas personas y son capaces de insultarse hasta perder relación con sus familiares porque se ponen a pelear por cosas del mundo, por hombres. ¿Y por qué no peleamos y no damos realmente todo lo mejor de sí por nuestro Señor Jesucristo? Porque no lo conocemos. No lo conocemos. Y ahora que uno se pone a pensar, Moni, de verdad, nosotros que viajamos tanto, me llama la atención porque pueden haber muchos grupos, pero los grupos se vuelven a veces, aunque hay mucha necesidad, se vuelven simplemente grupos sociales. No estudian la palabra y no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor bien dice, y hay testimonios muy lindos, no me conoces. Entonces, activar la fe, ser como niños. Activar la fe, conocer del Señor. Activar la fe, escucharlo y verlo, para que cada vez más nosotros tengamos esa plena confianza en Él. Porque en últimas, ¿a dónde vamos a tener que ir? O para el cielo o para el infierno. ¿Tú qué escoges? Yo prefiero el cielo. Y si prefiero el cielo, entonces, ¿qué debo hacer? Conocerlo. ¿Qué piensas tú, mi amor? Definitivamente sí, hay que conocerlo, pero no solamente como, como los fariseos, porque, o sea, sí es cierto que nosotros insistimos mucho en conocer la palabra de Dios. Los fariseos la conocían, los escribas conocían la palabra de Dios. De hecho, al revés. Pero no solamente es conocerlo, o sea, no nos podemos quedar simplemente en el dogma, tenemos que vivirlo. Realmente tenemos que tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es impresionante porque con este texto donde el centurión está hablando de poder sanar a su criado, a su servidor, y acercarse a alguien que supuestamente pues no es de sus fe, de sus creencias, de su formación, qué sé yo. Pero es particular cómo este centurión realmente logra comprender la autoridad y entenderla, ¿sí? Porque hay que comprenderla, entenderla, vivirla. Él logra comprender la autoridad de nuestro amado Jesús. La realidad sí es así, porque él reconoce que Jesús es mayor que él, ¿sí? Que Jesús es alguien que si da la palabra, la va a cumplir. Él la cree así, o sea, si el Señor, sí, porque lo dice, solamente una palabra tuya basta y con eso es suficiente. O sea, el centurión está convencido de que nuestro Señor Jesucristo tenía y tiene la autoridad con solamente una palabra que dé,
es suficiente para él y creer que sí, su criado iba a sanar. Impresionante, impresionante porque reconoce que siendo él una persona de autoridad en el gobierno romano, reconocía que era como indigno de que fuera a visitar su casa. Imagínense, o sea, sentía tal grandeza de nuestro Señor Jesucristo, tal grandeza que decía, qué vergüenza, no puedo ni que tú vayas a mi casa, qué vergüenza que usted vaya a mi casa porque yo sé que no es digna para tu nivel. Es impresionante, o sea, por eso es que le dice, no he conocido tanta fe, porque él solamente veía a Jesús caminar en las calles, predicar en las calles. Y este centurión reconocía la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, una palabra era suficiente para él para que se cumpliera lo que estaba pidiendo. Entonces, ¿cómo es importante este texto? Porque realmente nos confronta con cómo estamos teniendo nosotros el día de hoy la palabra de Dios. Porque dice una sola palabra. Nosotros tenemos todo un libro para leer la palabra de Dios. Una sola palabra era suficiente para el centurión para que se diera el milagro que estaba pidiendo. Y a pesar, y no solamente eso, o sea, reconocía la majestuosidad, la altura, la jerarquía de nuestro Señor Jesús, de tal manera que ni siquiera pudiera entrar en su casa. Imagínense eso, o sea, es impresionante el lugar de honra en que el centurión tenía a nuestro Señor. Y precisamente en ese lugar de honra y en esa fe de que una sola palabra bastaba para dar orden y que las cosas se iban a dar, era suficiente para él. O sea, eso es una fe impresionante. Yo sé de muchos y nosotros también muchísimas veces caemos en ese error de decir, oh sí, nuestro Señor Jesús es nuestro Señor, es nuestro Dios. Pero resulta que nuestro Señor y nuestro Dios, nosotros oramos, nosotros estudiamos la palabra, nosotros vamos a retiros, nosotros vamos a la iglesia, nosotros vamos a las diferentes reuniones y ceremonias que celebramos en nuestra iglesia. Escuchamos la palabra y todavía teniendo la palabra, escuchando los sermones, sabiendo lo que el Señor nos dice todavía, ay, yo quiero que tú ores por mí porque tal cosa y tal otra, acabando de hacer, por ejemplo, reuniones de sanación y resulta que termina el servicio y ¿qué es lo que sucede? Va la persona a buscar al que estuvo haciendo la charla, la prédica, lo que sea, y, ay, por favor, ore por mí tal cosa. Y entonces ahí es donde uno dice, Dios mío, ¿en qué lugar tenemos a nuestro Señor? Nosotros no somos nuestro Señor, eso es claro. Las personas, los sacerdotes no son nuestro Señor, pero hay un mensaje que sí es nuestro Señor. Y es suficiente esa palabra. Entonces las situaciones, nosotros queremos como que nuestro Señor se apareciera en este momento y entonces llevándonoslo para la casa y nuestra casa en tremendo desorden, posiblemente no físico en cuanto a organización de las cosas, pero vemos nuestra casa tremenda en pecado, vemos cosas, oímos cosas, hacemos cosas impropias, incorrectas, mantenemos una vida muy desordenada y no, venga, Señor Jesús, venga, es como si fuera que por arte de magia todo se fuera a suceder sin que nosotros dispongamos nuestro corazón para limpiar nuestra vida. Tremendo, de verdad, la actitud de este centurión. Tremenda, yo creo que la postura de la suegra de Pedro, porque solamente le toca la mano y ella de inmediato se levanta a servir al Señor. O sea, también hay una actitud de reconocer
la autoridad de nuestro Señor Jesús. O sea, era suficiente. Ella también, me supongo, por su yerno, la cercanía que posiblemente tenía nuestro Señor Jesús, era suficiente para ella, para servirle. Y la otra situación que me deja cuestionadísima dentro de todo el evangelio el día de hoy es que decía una sola palabra, con una palabra él sanaba, con una palabra él liberaba a los endemoniados. O sea, uno queda sorprendido porque cuando realmente nosotros, cuando estamos en una reunión, en un retiro, que sea, tiene uno ese espacio de oración y uno ora y uno dice y una cosa y la otra, y lleva tiempo la oración. Y resulta que aquí en este momento nuestro Señor decía, me supongo, o sea, yo me pongo a imaginar el momento y diría, sana, sé libre, suficiente. Y era suficiente. Y ya se daba el milagro, se daba la situación, y era porque, y como dice Rafa en muchas charlas, porque es una realidad, el milagro depende de mí. Y era la fe, el nivel de jerarquía, el nivel de autoridad, realmente reconocer quién es nuestro Señor Jesús, quién es ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores, el realmente tener esa deferencia para su como lugar, el lugar que nuestro Señor tiene y debería tener en nuestras vidas. Y eso es suficiente para que el milagro se dé. Pero aquí lo cuestionante es qué es lo que significa nuestro Señor para nosotros. ¿Qué es lo que significa para nosotros Dios? ¿Qué es lo que significa para nosotros el Espíritu Santo? Realmente para nosotros sí es el primer lugar. Sí es esa jerarquía, ese verdadero Dios, un Dios. O sea, cuestionémonos, Dios, decimos, mi Dios, mi Señor. Realmente estoy para obedecerle, estoy para bajar mi cabeza, estoy para adorarlo, estoy para reconocerlo, estoy para escuchar su palabra y obedecerla, o simplemente sigo haciendo las cosas a mi estilo, a mi acomodo y queriendo usar a mi Padre eterno. Entonces, aquí sí es una gran fe de saber quién es nuestro Padre eterno para nosotros, porque una sola palabra de Él bastará para nosotros poder ser sanos. Y a veces le pedimos palabra, ¿no? Y le decimos, Señor, dame una palabra. Y nos da la palabra. Nos la da y no la creemos. Así es. Decimos, Señor, me diste palabra. ¿Qué? Amén, aleluya. Este mensaje era para mí. Bendito sea Señor, hoy hablaste a mi corazón. Y si te dio la palabra, entonces, ¿por qué no la mantienes en tu vida y la haces vida en ti? ¿Sí? Porque te dio una palabra, una sola palabra. Y me llama la atención, el centurión se la pasaba todo el santísimo tiempo en las sinagogas. Recuerda que es romano. ¿Sí? Recuerda que es romano. Exactamente. Y trabaja para los romanos. Trabaja para gente que no es nada creyente. ¿Sí? Trabajaba en ese momento pues para Pilato, imagínate Pilato, y él tenía que ver, él tenía que perseguir, él tenía que hacer lo que le dijera su jefe, y no se la pasaba todo el tiempo en las sinagogas, porque la sinagoga era para los judíos. Así es. Tanto ahí que las mujeres tenían que estar fuera de la sinagoga, o sea, a la entrada de la sinagoga, había un sitio especial, no podían estar dentro de la sinagoga a escuchar la palabra. Una fe impresionante, simplemente escuchó y creyó. Sí, y realmente se volvió una persona demasiado fuerte. Me llama tanto la atención, un minutico para contarles rápidamente un testimonio maravilloso de una indígena aquí en Colombia, que ella tuvo tanta fe, que ahora se convirtió en un santuario muy lindo aquí en Colombia que se llama el Milagroso de Buga, ¿sí? Precisamente por una indígena que tiene una fe extraordinaria, una mujer que escuchó la palabra de Dios, se apropió del Señor y se enamoró tanto del Señor que actualmente, debido a esa fe maravillosa, ahora hay algo extraordinario aquí en Colombia. Como también en tu país, tal vez tienes esas historias maravillosas de alguien que tuvo una fe. Entonces,
esa fe, dentro de las charlas que Mónica da, me llama mucho la atención que dice que acaso esa semillita no la tenía Santa Teresa, no la tenía San Francisco de Asís, la misma semillita. Esa semillita no la tenía nuestra Madre María. Esa misma semilla la tienes tú si quieres realmente que empiece a no, que ya está en tu corazón, por algo estás escuchando este mensaje, pero ahora empieza a echarle agüita para que esa semilla empiece a germinar. Dios te bendiga. Dios te guarde Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Chao. Dios te bendiga.